Bueno, entonces, dentro de la parte de esta parte de la metodología de la investigación, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar con lo relacionado a métodos cualitativos. ¿Qué quiere decir métodos cualitativos? Pero entonces miramos ahorita, antes de entrar con cualitativos y a fondo lo que es el qualitative research o el enfoque cualitativo, entremos a la parte de lo que son la diferencia entre cuantitativos y cualitativos. Entonces, en la parte de la investigación, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Uno, lo que va a ser medido relacionado a cantidades, números, referencias, porcentajes, todo esto va a estar relacionado a lo que es la parte cuantitativa. Y lo que son, por ejemplo, variables relacionadas ¿a qué? A conductas, tipos de aprendizaje, más en la parte de las ciencias sociales, se va a basar entonces en la parte cualitativa. Ahora, si nosotros vamos a hacer una mezcla entre este tipo de variables a nivel humana y variables a nivel de números, entonces tendríamos aquí un mixed method. ¿Listo? Un método mixto. Entonces miremos aquí la parte cuantitativa. La parte cuantitativa se va a enfocar más que todo a lo relacionado a las ciencias naturales, ¿sí? O las ciencias básicas, como lo llamamos nosotros en nuestra universidad, porque van a estudiar realmente es un fenómeno que tiene un rigor matemático, el cual vamos a utilizar una estadística. Entonces, por eso cuando ustedes ven gráficas que arrojan, por ejemplo, ciertos resultados relacionados a nivel de uso de energía, nivel de uso de una máquina o algo así, esas variables son las que vamos a tener ahí. ¿Por qué? Porque esas variables van a ser asumidas como variables limitadas, ¿sí? Entonces puede ser el uso, puede ser la intensidad de algo, pero siempre va a haber un límite. Y estas variables pueden ser vistas como factores externos independientes que se pueden medir, pero esta medición se va a hacer desde un punto de vista matemático. ¿Listo? Ahora, esto acá va a tener, va a estar relacionado a algo que nosotros manejamos en ciencias sociales, que son las hipótesis, ¿sí? Pero sí vamos a estar en concordancia con lo que es el planeamiento. Eh, Aquí se utilizan grandes muestras a nivel aleatorio, muy grandes, y esos objetivos pueden ser medibles. Ejemplo, un objetivo sería determinar la cantidad de kilovatios que se hagan uso de en medio de la pandemia. Entonces ahí nosotros podemos ver si esta cantidad, perdón, si esta cantidad se eleva o esta cantidad incrementa. Eso es lo que podemos ver nosotros en la parte cuantitativa. Finalmente, entonces miramos que hay una relación entre el investigador y los sujetos porque se hace una generalización. Aquí simplemente se dice es, por ejemplo, de 10 casas, en 9 casas se incrementó el consumo de energía y en una casa pues se redujo. ¿Qué quiere decir? Que exponencialmente estamos hablando de que en casi todas las casas, en el 90%, el incremento de luz es bastante obvio. Por ende, a todas las casas le vamos a hacer un incremento de luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a generalizar. Bueno, esos fenómenos también, bueno, hablamos ya ahorita, eso es la parte cuantitativa. Ahora la parte cualitativa se utiliza más en lo que es el campo social y humano. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden denotar, eh, hay una complejidad mucho mayor y hay un fenómeno que nosotros tenemos que tratar de dilucidar. Este fenómeno nosotros lo vamos a llamar como necesidad y a fin de cuentas eso va a estar como el problema. ¿Listo? Ahora, las variables acá no van a ser tan medidas, no van a ser tan limitadas como tenemos acá en esta previa
diapositiva, aquí dice que que se asume siempre una cantidad de variables limitada, pero en la parte cualitativa, perdón, esas variables son muchas. Ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, el proyecto de Lina, relacionado a la parte de lo que es bueno, perdón, de Lina y de Angélica, que estamos mirando lo que es el oral production, ¿sí? Entonces, este oral production, ¿cómo se puede ver afectado? Ahora, no van a ser simplemente dos factores, podemos mirar varios factores acá. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, factores de motivación intrínseca, extrínseca, eh, ¿cómo se llama esta palabra? Ex- eh, environmental exposure, son ya la traducción. Bueno, exposición al ambiente, por así decirlo, pero para el ambiente lingüístico ya tenemos tres. Cuatro sería el nivel de lengua. Dentro del nivel de lengua tenemos que sacar 6 niveles de lengua, porque está la uno, la 2, el B1, el B2, el C1 y el C2. Entonces, ¿a cuál es que va a estar expuesto? 3, la metodología del profesor. 4, el aprendizaje autónomo. 5, el contenido que se vaya a dar. 6, la parte social del estudiante. 7, la parte social del docente. 8, la parte psicológica del estudiante. 9, la parte psicológica del estudiante. Y sigan haciendo ustedes cuentas. Entonces aquí tenemos también que mirar cuáles son las variables dependientes e independientes. Pero muchas veces nosotros terminamos utilizando variables independientes. ¿Listo? Bueno, eh, a nivel histórico se utilizaban más las investigaciones cuantitativas y me imagino que ustedes eso es lo que han encontrado para su marco teórico, en el cual decían, por ejemplo, si este test le sirvió a 10 personas, quiere decir que a otras 10 personas les puede servir. ¿Sí? Si este test le sirvió, seamos realistas, a 1000 personas, entonces si yo voy a dar un curso de 28 personas, este test me puede servir. De ahí nació toda esa concepción. Tiempo después se dio cuenta que no, que las personas no son iguales y tocaría que sacar pequeñas porciones de muestra para poder decir esto funciona, pero para este tipo de muestra. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la investigación cuantitativa? Con la investigación cuantitativa se obtienen datos precisos, se obtienen resultados precisos, funciona o no funciona. En la investigación cualitativa también se obtienen esos datos, pero no de una manera precisa. Simplemente nosotros vamos a obtener resultados mucho más ricos. ¿En qué sentido? A nivel académico, a nivel sociológico, a nivel psicológico, educativo, etcétera. ¿Listo? Bueno. Eh, más que todo, entonces, tengamos en cuenta que la parte cualitativa se enfoca más en las ciencias sociales, en la parte social y en la naturaleza que se genera de un fenómeno. Bueno, la naturaleza de un fenómeno. En este caso sería la naturaleza del problema. Bueno, esto no. Esto no. Va. Hasta ahí entonces lo que es la parte de métodos cuantitativos y cualitativos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? No, profe, o sea, eso fue como así en general. Ujú. Ah, Sí, no, eso es una forma generalizada. Me imagino que ustedes ya leyeron. Entonces, eh, bueno, teniendo en cuenta pues las bases de la clase pasada, como para continuar con esta idea. Listo. Va. Vamos a ver entonces los patrones básicos que hay para una investigación cualitativa. Entonces, para una investigación cualitativa, para un enfoque cualitativo, según Berth, 2007, tenemos que tener en cuenta varios patrones. Uno, las ideas. Dos, la revisión literaria. Tres, el diseño. Cuatro,
La recolección de datos. 5, el análisis de estos datos. Y 6, la diseminación de estos datos. Viéndolo desde este punto de vista, cuando nace la idea a mí me va a dar pie para yo hablar del diseño. ¿Cómo así? Claro, si yo tengo una idea eh, de decir, por ejemplo, uy, qué chévere sería implementar este tipo de actividades en una aula de clase y a su vez obtener resultados para hacer una investigación. Como yo estoy actuando y observando al mismo tiempo, o sea, actuando, poniendo a prueba una idea, entonces estoy hablando de un action research. Aquí estamos hablando del diseño. No, qué chévere sería observar y ver si las ideas que yo tengo eh, son reales o no. Ah, bueno, eso es un case study. ¿Qué pasa si ponemos un fenómeno en particular y que éste logre desarrollarse? A ver, ¿qué podría dar? Podríamos hablar de un phenomenology, ¿listo? Pero, ¿y si yo tengo esta idea y la ponemos a prueba? A ver si es cierto o no. Entonces estamos hablando de un grounded theory. Después de esta información, de tener la idea que pasamos al diseño, ya nosotros, y bueno, en el diseño estamos hablando de capítulo 1, donde está la introducción, los propósitos, el problema, las preguntas y los objetivos, además de las limitaciones y el ethical consideration. Pasamos a lo que es el literature review. Y ya sabemos que el literature review se va a estar dividido en 2 o 3 conceptos. El primero, que sería el theoretical framework, el segundo, que sería el conceptual framework, y el tercero, que sería el literature review, como aquí lo vemos. ¿Todo esto para qué? Para, con relación al diseño, porque ya decimos nosotros, es que nosotros vamos a ver qué tipo de investigación va a ser. Sí, aquí entonces hablamos también del capítulo 3, lo que estamos hablando ahorita, que es, por ejemplo, es que yo quiero hacer un case study. Pero entonces, ¿el case study a qué pertenece? Pertenece a un enfoque cualitativo. Muy bien. Ahora, ¿qué es enfoque cualitativo? Lo definimos. ¿Para qué nos sirve el enfoque cualitativo? Simplemente pues para probar algo de las ciencias sociales. Ahora, el case study. ¿Qué es el case study? Definamos. ¿Para qué nos sirve el case study en esta investigación? Eso va a estar atado a los objetivos y a las preguntas propias de la investigación. ¿Listo? Ahora, cada diseño va a tener sus propios instrumentos de recolección de datos. Entonces, sigamos leyendo sobre esa recolección de datos. ¿Para qué? Para llegar acá, a la parte de data collection. Ahora, ¿cómo voy a obtener yo la información? Pues hagamos una observación. ¿Participante o no participante? Recuerden, participante es cuando es un action research. No participante es cuando vamos a hacer observación sin ser intrusivos con los actores del proceso. ¿Listo? Bueno, una vez ya tengamos nosotros la forma definida de cómo recolectar los datos, saltemos otra vez acá al diseño. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer también después el análisis. Pero el análisis tiene que enfocarse en, uno, en lo que nosotros recolectamos y dos, el diseño mismo. Suena un poco extraño, pero el análisis depende de, uno, con qué recolectamos los datos y qué datos recolectamos. Esos datos nosotros los vamos a analizar, sigamos esta siguiente flecha, con el diseño. Bueno, entonces teniendo en cuenta que que es un case study o es un action research, tenemos que tener en cuenta también la literature review, la teoría, los conceptos para ver si lo que nosotros encontramos acá da respuesta a lo que nosotros pusimos como objetivos y preguntas, teniendo en cuenta ese análisis. Y finalmente nosotros vamos a la diseminación. ¿Qué es diseminación? Las publicaciones. Entonces de aquí ustedes van a hacer un artículo de investigación y este artículo de investigación va a contribuir nuevamente a lo que es el literature review. Y con eso nosotros ya le damos fin al proceso de investigación, este proceso que dura con ustedes 3 semestres. En el cuarto semestre, que sería práctica integral,
pues entonces ustedes aplicarían todos estos procesos en un solo semestre. Entonces, décimo semestre se vuelve un poquito más complejo en ese sentido. ¿Listo? Bueno, miremos acá. Entonces, dando un resumen de todo lo que yo dije, toda investigación comienza con una idea, que esas ideas se van a transformar en preguntas. Esas preguntas se transforman en objetivos. Número dos, el literature review es para construir ese conocimiento relacionado a la idea de investigación. Entonces, esta idea de investigación, recuerden que nosotros la estamos tratando como el objeto de investigación. ¿Listo? El objeto o en algún caso podría ser también la pregunta de investigación. El diseño, entonces es la planeación que nosotros vamos a tener en cuenta, la cual nos dice a nosotros cuáles son las estrategias a seguir y también cómo obtener nuestra muestra. Ya sabemos que hay una población, ya sabemos que hay unos participantes, pero de esos participantes nosotros vamos a tener una muestra. Hay autores que dicen que de los participantes se va a tomar el 60% para obtenerlo como muestra. Ejemplo, si yo tengo 20 estudiantes, ergo, solo tomaré 12 estudiantes de esos para obtener mi muestra. Como esto es una investigación cualitativa, entonces la muestra tiene que ser algo substancial. No va a ser tan grande como una investigación cuantitativa. La parte de recolección de datos tiene que estar enfocada en el diseño mismo, ¿sí? Ya como lo había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recolectarla, tienen que organizarla para luego ser analizada. ¿Listo? Ahora, como nosotros perdón, si ustedes han visto algunas investigaciones cuantitativas, claro, hay mucha información por catalogar, pero a la hora del té, cuando nosotros vamos a categorizar esa información resulta siendo eh, fácil de organizar, porque pues son números, ¿sí? Entonces, pregunta uno, ¿cuántos respondieron A? ¿Cuántos respondieron B? ¿Cuántos respondieron C? ¿Cuántos respondieron D? Eso es todo. Si es una entrevista, si es un sondeo. Si simplemente son patrones, si son patrones, entonces, por ejemplo, digamos, el día luz se gastó tanto, el día 2 se gastó tanto, el día 3 se gastó tanto, el día 4 se gastó tanto. Y ahí hacemos nosotros las variables. O hacemos nosotros el average rate, el promedio. ¿Listo? Bueno. Pero en la investigación cualitativa, voy a darles un ejemplo. Si yo hago una entrevista semiestructurada eh, a 15 personas y esa entrevista tiene 5 preguntas, entonces vamos nosotros a obtener un número de respuestas relacionado ahí les digo, vamos a tener 75 respuestas. ¿Por qué? Porque cada respuesta, cada pregunta va a estar multiplicada por 15. ¿Listo? Entonces eso es lo que se hace tan grande. Por eso es que en las investigaciones cualitativas se pide tomar un número sustancial, un número, sí, sustancial, para poder seguir con la investigación. Porque si ustedes van a tomar, por ejemplo, una muestra de 100 personas, ¿a qué horas ustedes van a responder, perdón, a categorizar y analizar 500 respuestas? Profe, una pregunta. Pregunte. Acá en lo de en Creswell 2012 nos habla Ujú. sobre el proceso de la pues de data collection. Ajá. Entonces, prácticamente eso sería como lo primero para recolectar los datos, o sea, los pasos que nos dicen acá. Sí, claro, es que eso simplemente es una abrebocas. Lo que estoy explicando es una abrebocas, ¿eh? Pero Creswell, si no estoy mal, él va dando las ideas de cómo recolectar los datos
haciendo uso de Sí, instrumentos. ¿Sí? sí, y también habla como unos tipos de muestreo. Ajá. O sea, nosotros primero hacemos eso o aplicamos de una vez pues la información con este tipo de muestreo. Primero se selecciona el muestreo. ¿Vale? La Ah, muestra es la ok. que se va a seleccionar. Hay dos tipos de Ujú. muestra para la investigación. En la investigación nosotros manejamos algo que se llama probabilístico y no probabilístico. ¿Cuáles son los datos probabilísticos? Los datos probabilísticos son datos cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Datos que a mí me van a mostrar una probabilidad de obtención de algo. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros trabajamos con datos no probabilísticos. ¿Cómo así? Como trabajamos con personas, entonces, ¿cómo decirlo? Sí, como nosotros trabajamos con personas, la información que se obtiene del participante A no es la misma que se obtiene del participante B. Ejemplo, yo les puedo preguntar acá a ustedes, a Angélica y a Lina, les puedo preguntar sobre qué entendieron sobre qualitative research y cada una me va a dar una idea parecida, pero con sus propias palabras. Eso es lo que hace que sea no probabilístico, que realmente no se parezca. Yo le voy a decir, es que me van a decir esto, pero de pronto me lo van a decir con sus propias palabras. Sí, no me lo van a decir tal cual. Pero en un dato, en una población probabilística, entonces yo digo, vuelvo otra vez con el ejemplo de la clase pasada, que era lo de los sabores de los helados. Entonces yo digo, voy a crear ¿qué? Un helado con sabor a, eh, ¿a qué? A pescado, ¿sí? Entonces, y con chips de camarón, digámoslo así. Si yo voy a probar esto, yo voy a obtener solo dos respuestas, me gustó, no me gustó. Ahí tiene su dato, ¿cómo se llama? Su muestra probabilística. Ahora, yo voy a cambiar esto del punto de vista cuantitativo al punto de vista cualitativo. Entonces ya voy a hacer preguntas de tipo, desde su Ahí punto de vista, serían como más abiertas, de pronto qué helado preferiría, o exactamente. sea, un helado No, si nosotros distinto. decimos qué helado preferiría, seguimos siendo cuantitativos. ¿Cuál le gusta? Por ejemplo, o el de pescado o el de, pongamos otro, de carne, de pollo, algo así. Aguacate. De aguacate, listo, mejor, de aguacate. Entonces tenemos ahí el de aguacate o el de pescado. ¿Cuál prefiere? Ah, no, a mí me gusta el de aguacate, no, a mí me gusta el de pescado. Listo. Ahí tenemos dos variables. Hay probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que guste más el helado A o que guste más el helado B? Pero si yo voy a hacer preguntas del orden cualitativo, entonces aquí tengo una pregunta. Exactamente, Angélica. ¿Por qué no le gusta o por qué sí le gusta? Entonces, por ejemplo, ¿cuál de los dos le gustó? El helado A. ¿Por qué le gustó? Descríbalo. Ah, por esto y esto y esto y esto y esto. Estas razones o esas variables puede que se repitan, pero no todas se van a repetir. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo de una película que se llama Bienvenidos a Zombilandia, en la cual un señor, uno de los actores que pues ahí aparece como Tallahassee, él dice que no le gustan los snowballs o las bolas de coco, algo así. Y él dice, no es el sabor, es la consistencia. Ahí tenemos dos probabilidades. O es el sabor o es la consistencia. ¿Listo? Pero él desde su punto de vista lo dio de un punto de vista cualitativo. El chico que se hacía llamar Columbus, él le pregunta, ¿por qué no le gusta? Es una pregunta de orden cualitativo, pero le hace una pregunta anterior. ¿Qué prefiere usted? ¿Snowballs o Twinkies? Y él dice, Twinkies. Luego le pregunta, ¿por qué no le gustan los snowballs? Ah, y ahí está la cualitativa. Si yo hago preguntas cualitativas y cuantitativas al mismo tiempo, estamos hablando de una investigación de corte mixto, que es una investigación de corte mixto, entonces que tenemos nosotros tanto datos cuantitativos como datos cualitativos. O sea que aquí nos toca creer qualitative research y quantitative research al mismo tiempo. ¿Listo? Volvamos aquí lo que dice. Entonces aquí dice,
el volumen de los datos recolectados en la investigación cualitativa puede ser enorme. Entonces, por ejemplo, si yo tengo voy a hacer una survey, una encuesta de 15 preguntas a 500 personas, pero es que cada pregunta tiene valores de A y B, o verdadero y falso, o sí y no, o tenemos A, B y C. A la hora del T, la organización de esas preguntas es mucho más sencilla. El análisis de esas preguntas es mucho más sencillo, porque no estoy diciendo que no sea difícil. Claro, es complicado, pero ya nosotros vamos a decir, al 36% le gustó esto. En cambio, al 64% le gustó esto otro. Entonces, simplemente por ver cuál es la mayor probabilidad, entonces se infiere o se interpreta qué es lo que gustó más y por qué posiblemente pueda gustar más. Y eso por ahí. ¿Listo? Bueno. La parte de los análisis, entonces las invito nuevamente a reconectarse a este enlace porque ya se va a caer ya sé que va a acabar la videollamada. ¿Listo? Entonces, voy a tener aquí la grabación.